La luna se está abriendo en dos, lo que está emergiendo de ella es sumamente aterrador. Hay una grieta en la luna. Apareció un miércoles, justo después del anochecer, cuando el cielo sobre el hemisferio norte estaba despejado y el aire tenía esa frialdad característica del otoño, esa que hace que las estrellas parezcan más cercanas de lo que realmente están. La luna colgaba baja en el horizonte, enorme y pálida. Y la mayoría de la gente que estaba afuera esa noche la miró como todos miran la luna cada noche, por un instante, y luego apartó la vista porque tenían otras cosas en que pensar. Un adolescente noruego llamado Emil Strand no apartó la mirada. Tenía 16 años y llevaba 3 años apuntando su telescopio refractor de segunda mano a la luna cada noche despejada. Él mismo había ahorrado el dinero, trabajando 2 veranos en una planta procesadora de pescado en Andals. Cada noche volvía a casa oliendo a agua salada y escamas, guardando el sueldo en un sobre debajo del colchón porque no confiaba en los bancos y porque su madre se lo habría gastado si hubiera sabido que estaba allí. Compró el telescopio el otoño en que cumplió 14 años, uno de segunda mano en una venta de garaje a las afueras de Bergen, y lo llevó en el regazo durante las 4 horas de viaje en tren. No dormía, la sostenía como algo que temía que le arrebataran. La luna le había pertenecido desde el principio. La había aprendido como se aprende a reconocer un rostro querido. No de golpe, sino poco a poco, volviendo a contemplarla una y otra vez hasta conocer cada línea, cada sombra, cada cambio con las estaciones. Conocía los cráteres por su nombre. Sabía dónde buscar, durante el primer cuarto lunar, la pared recta. Sabía que esa extraña falla lineal que se extendía 110 kilómetros a lo largo del hemisferio sur, proyectaba una línea de sombra tan nítida y precisa que los primeros astrónomos la habían considerado imposible. Conocía los sinuosos canales excavados por la lava antigua, las grandes cordilleras y los 6 mares oscuros que daban forma a la luna. Y conocía Remma Arayadus, el largo valle recto que se extendía 300 kilómetros entre el Mar de la Tranquilidad y el Mar de Vapores, una formación geológica tan geométricamente perfecta que Emil había dedicado casi un año a intentar comprender cómo la naturaleza la había creado. Los geólogos la denominaban Gravin, una sección de la corteza terrestre que se había hundido entre 2 fallas paralelas. Emil había leído todos los artículos que pudo encontrar en internet, sentado en su habitación con el telescopio a su lado, como un amigo paciente. Los artículos lo explicaban con cuidado y seguridad. Sin embargo, cada vez que lo observaba, sentía la sensación de algo que no se había abordado. No era duda, exactamente. Más bien, era como la sensación que se tiene cuando alguien te da una explicación que da cuenta de todos los hechos, pero que de alguna manera no da cuenta del asunto en sí. Aquella tarde de miércoles, observaba a Remma Aradeus a través del ocular. La luna estaba baja y la visibilidad era buena cuando algo cambió. Le tomó un instante comprender lo que veía. Del mismo modo, se necesita un instante para comprender una ilusión óptica después de que la imagen cambia, porque el cerebro retiene la versión familiar incluso después de que los ojos se hayan movido. Al principio pensó que era una sombra. El terminator, el límite entre la cara iluminada y la oscura de la luna, podía proyectar sombras extrañas al cruzarlo en el ángulo preciso. Pero el terminator no estaba allí. Y esa línea no era una sombra. Las sombras no tenían esa cualidad, esa profundidad, esa sensación de algo que se abre en lugar de algo que se oscurece. Una costura, esa fue la palabra que le vino a la mente. No una grieta, no una fractura, una costura. La diferencia entre una grieta y una costura radica en la intención. Una grieta es lo que sucede cuando algo se rompe. Una costura es lo que sucede cuando algo se une. La observó durante 4 minutos sin moverse, casi sin respirar. Su ojo se aferró al ocular y todo su cuerpo se quedó inmóvil, como a veces ocurría cuando algo sucedía y no quería interrumpirlo. La línea se ensanchaba lentamente, pero de forma casi imperceptible. Como la manecilla de los minutos de un reloj, se ve moverse, pero apenas. Y entonces, tan gradualmente que al principio pensó que era el reflejo de algo en su propia ventana, la escena comenzó a brillar. No fue un destello, ni un pulso, sino una luz blanca fría, constante y silenciosa que emanaba de algún lugar profundo bajo la superficie de la luna, como la luz que se filtra por una rendija en una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo.
Emiles se apartó del telescopio y miró directamente a la luna a simple vista. La forma en que uno comprueba algo en lo que no cree cambiando el instrumento. Seguía ahí, tenue, pero ahí estaba. Una delgada línea de luminiscencia a lo largo de la superficie de la luna, que discurría entre los dos grandes mares del norte, visible a simple vista en una noche clara de octubre en un pequeño pueblo de Noruega. Se quedó allí un instante, con el frío que entraba del fiordo y la luz de la luna en su rostro. Luego entró y cogió su teléfono. Publicó las fotografías a las 9:45 de la noche con un pie de foto en noruego que se traducía como: «Esta noche algo es diferente». ¿Alguien más lo nota? No dijo que le pareciera extraño. No dijo que tuviera miedo. A los 16 años, tenía una contención innata a la hora de mostrar a los demás lo que sentía. Una cualidad que había desarrollado al crecer en un hogar donde expresar los sentimientos rara vez había sido útil. Publicó las fotografías, colgó el teléfono y volvió al telescopio. A las 10:30, 3 observatorios de distintos continentes le habían enviado mensajes preguntándole si podía confirmar lo que veían. Les respondió a los 3 lo mismo: sí. A medianoche, la red de monitoreo lunar de la Agencia Espacial Europea había registrado 46 informes independientes. Telescopios profesionales, observatorios universitarios, instrumentos automatizados de observación del cielo. Todos ellos describían la misma característica en el mismo lugar. Una fractura que recorría Rema de un extremo a otro. Aria brillaba desde su interior con una luz blanco-azulada constante que no pulsaba, no parpadeaba. No se comportaba como ningún fenómeno lunar transitorio documentado. El primer comunicado oficial de la ESA, publicado a las 11 de la noche, lo atribuyó a interferencias atmosféricas. Dicho comunicado fue borrado a las 11:11 y no se publicó ninguno en su lugar. Esa noche, en todo el mundo, la gente salió a la calle y miró hacia arriba. No todos sabían qué era lo que veían. La mayoría no pudo distinguir la grieta. Una vaga sensación de que la luna se veía diferente, algo que no coincidía con la luna que recordaban de noches anteriores. Unos pocos, en lugares con cielos oscuros y despejados, pudieron ver a simple vista la tenue luminiscencia. Una línea de luz fría y pálida que no pertenecía a ese lugar. Silencioso, inmóvil e innegable. Ninguno de ellos habría podido explicar por qué les erizaba la nuca de esa manera. No era ruidoso. No era violento. Era todo lo contrario. Parecía tranquilo en Nurvik, Países Bajos, en las instalaciones de esa luna Science. Una mujer llamada Arecili Bas ya estaba despierta cuando llegaron las alertas. Llevaba 2 años sin dormir bien, desde que incluyó una nota a pie de página en un artículo de investigación que no dejaba de rondarle la cabeza. Una nota que describía una anomalía en los mapas de gravedad de Clementine que no podía explicar y sobre la que no podía publicar un artículo completo porque aún no tenía pruebas suficientes para respaldar la conclusión a la que apuntaba dicha anomalía. La misión Clementine se lanzó en enero de 1994 a bordo de un cohete Titán desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California. Fue un proyecto conjunto entre la NASA y el Departamento de Defensa, específicamente la Organización de Defensa contra Misiles Balísticos, que financió el desarrollo de tecnología ligera de imágenes y sensores que el Departamento de Defensa quería probar en un entorno de radiación. La historia pública se centró en la demostración tecnológica. Clementine pasó 2 meses cartografiando la Luna a principios de 1994, produciendo el primer mapa multiespectral global completo de la superficie lunar a partir de más de 1,6 millones de imágenes digitales. El primer mapa topográfico global. Fue una misión realmente impresionante. Además, según consta en los registros públicos, fue completamente sencilla. Ara examinó por primera vez los mapas de gravedad de Clementine en 2017, 6 años después de unirse al equipo de ciencias lunares de la ESA. Se había centrado específicamente en la región de Reema Ariadus porque estaba escribiendo un estudio exhaustivo sobre los mecanismos de formación de riales lineales, y Ariadus era el ejemplo más claro de un grano tectónico puro en la cara visible de la Luna. Ella esperaba que los datos de gravedad mostraran la anomalía superficial típica de una fosa de falla colapsada. En cambio,
Lo que encontró fue una distribución de masa subsuperficial que no encajaba con ningún modelo de formación de gravón que ella conociera. No era un error dramático, sino un error en el sentido en que los científicos competentes lo describen con frases como requiere más estudio y anómalo, pero dentro de los rangos de error del instrumento y la nota al pie que finalmente escribió, que decía en el lenguaje preciso y cuidadoso de una científica que sabe lo que está diciendo. Algo que aún no puede demostrar. El perfil gravitacional subsuperficial del corredor de Área-2 muestra una distribución de masa lateral, incompatible con la formación y el agarre tectónicos puros, y podría justificar una investigación más profunda. Lo había incluido en una nota al pie porque no estaba preparada para colocarlo en un lugar más visible. Porque la conclusión a la que apuntaban los datos requería un tipo de evidencia que no tenía. Y porque se necesita un tipo específico de valentía profesional para decirlo en voz alta en una revista, revisada por pares. Algo que sus colegas llamarán especulativo. Todavía no estaba lista para decirlo en voz alta, pero lo estaba pensando con mucha claridad mientras colocaba los mapas de gravedad de Clementine en el monitor izquierdo y las transmisiones de imágenes en vivo de la red de telescopios de la ESA en el derecho y observaba cómo las grietas se extendían exactamente a lo largo de la línea que había marcado en ese. Nota al pie. Sus manos estaban completamente firmes. Eso era lo que caracterizaba a Araceli, algo que a quienes la conocían a veces les resultaba inquietante. Su firmeza no era una simple actuación, sino algo mucho más profundo, una quietud genuina en su interior que casi nada podía perturbar. La había desarrollado a lo largo de años de trabajo que requerían paciencia. Años analizando datos que se negaban a cooperar, años siendo la única dispuesta a afrontar un problema indefinidamente en lugar de buscar una respuesta fácil. No era frialdad. Era todo lo contrario. Era lo que la convertía en una gran científica, y a veces, en una persona difícil de querer. Miró los dos monitores durante un buen rato. Luego cogió el teléfono y llamó a su colega, la doctora Sara Alberson en Uppsala, Suecia. Saltó el buzón de voz. Dijo, soy Ara. La fractura sigue la sutura extraña. Exactamente. Necesito que vayas al archivo esta noche. Necesito que busques la revista de Londres. Creo que ambas sabemos qué es esto. Llámame. Colgó y se quedó mirando los monitores. Había dicho, creo que ambas sabemos qué es esto. No lo había dicho en voz alta antes, ni siquiera a Sara, que era lo más parecido a una confidente que tenía en este asunto. Lo había dicho en un mensaje de voz a medianoche de un miércoles porque la luna brillaba y la grieta se ensanchaba, y ya no parecía tener sentido seguir siendo precavida. En Puerto Rico, en la estación de monitoreo radioeléctrico construida en el sitio del observatorio original de Araceli tras su derrumbe en diciembre de 2020, un hombre llamado Mateo Calderón hacía lo que hacía casi todas las noches, escuchar. Tenía 44 años y llevaba 20 años escuchando el cielo. Poseía una capacidad de atención particular que sus colegas reconocían, envidiaban ligeramente. En ocasiones, encontraban agotadora. Mateo escuchaba como un médico escucha el pecho, no para detectar lo que debería ver, sino para detectar cualquier anomalía. Tenía un don para la detección de anomalías que rozaba lo patológico. Su apartamento en Sannan estaba lleno de notas adhesivas con parámetros de señales escritos en ellas. En 20 años, nunca había declarado una señal genuinamente anómala sin estar en lo cierto. Durante esos 20 años, también pasó varios periodos prolongados cuestionando su propia cordura, lo cual consideraba un precio razonable por la atención que prestaba a las cosas. Había estado siguiendo las noticias sobre la fractura lunar desde que aparecieron en internet las fotografías de Emil Strand. Seguía con atención cualquier suceso inusual relacionado con un cuerpo celeste del sistema solar, con un interés meticuloso y una lista mental de explicaciones mundanas que analizaba sistemáticamente. Estaba barajando la tercera explicación mundana cuando, a las 12:40, su sistema de monitorización empezó a recibir una señal que no tenía explicación mundana. Provenía de la Luna. No de ninguna fuente en órbita terrestre, ni atmosférica, ni interferencia terrestre, sino de la Luna, específicamente de la región de Rema Addis, o de debajo de ella. La señal era de banda estrecha y estaba enfocada de una manera que sugería un diseño deliberado, no difusión.
Mateo la analizó con su analizador de frecuencias y sintió la sensación precisa y específica que siempre experimentaba cuando algo andaba realmente mal. Un frío en la base del cráneo que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. La señal estaba formateada según los protocolos de comunicación espacial profunda de la era Apolo. Reflexionó sobre ello un momento. Conocía a la perfección los protocolos de la era Apolo, ya que a principios de la década de 2000 había dedicado 3 años de su carrera a un proyecto de archivo histórico de señales, catalogando y digitalizando todas las transmisiones del programa Apolo realizadas por la agencia. Se puso a su disposición. Conocía estos protocolos como un músico conoce un instrumento, tanto por tacto como por análisis. Y lo que salía de la luna sonaba, en cada detalle estructural de su formato, como una señal de 1969, excepto que no era una señal de 1969. Era una señal producida ahora mismo, en tiempo real, por algo dentro de la fractura. Y estaba estructurado como una respuesta, como una contestación, como si alguien hubiera llamado y estuviera devolviendo la llamada. Pasó las siguientes 2 horas buscando todas las explicaciones posibles y descartándolas una por una. Error del equipo, propagación atmosférica, transmisión terrestre reflejada, receptor defectuoso. Lo revisó todo. La señal se mantuvo. A las 2:30 de la madrugada, comenzó a analizar las estructuras de encabezado integradas en la transmisión, la información de direccionamiento que, según el protocolo de la era Apolo, identificaba a qué misión pertenecía cada señal. Las designaciones de las misiones no figuraban en los registros públicos. Tenían el mismo formato que las misiones Apolo. La estructura numérica era idéntica, pero los números iban mucho más allá del Apolo 17. Apolo 17 había sido la última misión. Estos encabezados contienen designaciones que correspondían a misiones que se habían planeado y luego se cancelaron antes de su lanzamiento. Apolo 18, Apolo 19, que tenía como objetivo la región del Riel Hyginus justo al lado de Ariadis. Apolo 20, y las designaciones superiores a esas que nunca había visto en ningún documento. Algo en el interior de la Luna respondía a misiones que nunca se habían realizado. Después, se quedó sentado un rato sin hacer prácticamente nada. Juntó las yemas de los dedos frente a su rostro y respiró hondo. Luego, buscó el número de contacto de Araceli Bass en el directorio público de la ESA, ya que su nombre había aparecido en 3 comunicados de prensa diferentes y parecía ser la persona que seguía de cerca la fractura. Y la llamó. Ella contestó al segundo timbrazo. Sonaba como alguien que no había pensado en dormir. Él le contó lo que sabía. Hubo un silencio en la línea cuando terminó, lo suficientemente largo como para que él se preguntara si la llamada se había cortado. Entonces ella dijo, quédate en la línea. Voy a agregar a 2 personas más a esta llamada. Una de ellas es historiadora. Puede que tarde un poco en llegar a la otra. Uppsala, Suecia, estaba fría a esa hora. Las calles aledañas a la universidad estaban casi vacías. Una fina capa de escarcha cubría los adoquines. Sara Alberson llevaba 40 minutos dentro del archivo cuando sonó su teléfono con una llamada de Lara, que la incorporó a una línea de conferencia en la que ya había un hombre llamado Mateo cuya voz nunca había oído antes. No apartó la mano de la revista que tenía abierta sobre la mesa de lectura frente a ella. Un volumen delgado con el lomo de cuero agrietado que había catalogado por primera vez en 2019 y al que había vuelto desde entonces. Sara tenía 52 años, y tanto por temperamento como por formación, era la persona menos propensa en cualquier lugar a llegar a una conclusión antes de que las pruebas lo exigieran. Era historiadora. Trabajaba con documentos, con el rastro documental de la observación humana a lo largo de los siglos, y se dedicaba a la minuciosa reconstrucción de lo que la gente realmente vio, en contraposición a lo que creyó ver o lo que posteriormente se afirmó que había visto. Desconfiaba profundamente de las interpretaciones dramáticas. Había dedicado toda su carrera a combatir la tendencia de las personas, incluidos los científicos, a contar la historia que les convenía en lugar de la que respaldaban las pruebas. Y sin embargo, llevaba 4 años volviendo al diario de Lund porque contenía algo que no podía explicar por mucho que lo intentara. Y como Lund había sido un astrónomo privado que trabajaba en Suecia a finales del siglo XVII,
empleado por un noble de menor rango que tenía un interés genuino por el cielo y suficiente dinero para pagar a alguien que lo observara con esmero. Lund no era famoso. No se carteaba con los grandes astrónomos de su época. No publicó nada. Simplemente observaba y registraba sus observaciones en un pequeño volumen de cuero que permaneció 2 siglos en una colección privada antes de ser donado a Uppsala junto con otros documentos de la misma colección. En opinión de Sara, era uno de los observadores más fiables que había conocido en sus 30 años de lectura de registros astronómicos históricos, precisamente por su modestia. Nunca especulaba. Nunca interpretaba. Simplemente anotaba lo que veía. El 9 de septiembre de 1682, Lund había anotado algo que vio. Una franja de luz cruzaba la superficie de la luna, extendiéndose hacia las tierras altas entre los 2 mares del norte. La había descrito como desigual, con una sensación de emanación más que de reflejo. La observó durante 4 horas la primera noche, antes de que las nubes cubrieran el cielo. Regresó 6 noches seguidas. La 7ª noche, había desaparecido. Sara había encontrado observaciones que corroboraban sus hallazgos del mismo periodo en otras 2 fuentes, una holandesa y otra alemana. Había hallado una referencia en un registro eclesiástico danés de 1671 al informe de un navegante sobre una luz similar observada desde el Atlántico Norte durante 8 noches consecutivas antes de que brillara intensamente y luego se apagara. Y antes de eso, había encontrado una nota en un catálogo de registros meteorológicos regionales suecos de 1615 que mencionaba de pasada un destello en la luna observado por un pescador durante varias noches cerca de la desembocadura de un fiordo. Había reconstruido una cronología que se extendía mucho más allá de lo que cualquier fuente individual podría respaldar. Un patrón de eventos separados por años, por décadas, por intervalos que podrían ser mucho más largos si los registros más antiguos fueran más escasos que los más recientes. No había publicado nada de esto. No había estado preparada para decir lo que sugería. Ahora sí lo estaba. Sostuvo el teléfono con el hombro pegado a la oreja y leyó en voz alta la entrada de LUN a los participantes de la conferencia telefónica, traduciéndola a medida que avanzaba, con voz firme y cuidadosa, como siempre. Cuando terminó, se hizo un silencio en la línea. Entonces Matteo preguntó en voz baja, ¿qué antigüedad tiene la observación más antigua que has encontrado? Sara reflexionó sobre la pregunta. Dijo, la que puedo documentar con claridad desde 1615, pero el registro de ese año se refiere a un anciano pescador que afirma que su padre le contó que la misma luz se había visto en tiempos de su abuelo. Esto sitúa una referencia oral no documentada a mediados del siglo XVI. Y tengo motivos para creer, basándome en un solo párrafo de un almanaque islandés medieval, que puede haber referencias que se remontan aún más atrás. Pero no puedo probarlas sin más tiempo. Matteo dijo, ¿cuántos ciclos? Ella dijo, al menos 5 que puedo reconstruir con cierta seguridad, posiblemente más. La línea volvió a quedar en silencio. Luego dijo, necesitamos a Kieran. Póngame en contacto con Kieran Aoy. Kieran Aoy llevaba 31 horas despierto. Tenía 38 años y trabajaba en el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena. A lo largo de su carrera, se había forjado una reputación inusual para alguien de su edad. No se le conocía por ser brillante, aunque lo era, sino por tener razón. Dirigía modelos. Les proporcionaba datos e interpretaba sus resultados. Respaldaba sus interpretaciones con una coherencia que sus colegas inicialmente consideraban arrogante, pero que poco a poco llegaron a reconocer como algo más honesto que arrogancia. Sencillamente, se negaba a decir lo que no creía y se negaba a callar lo que sí creía, independientemente de cómo se recibiera. Era una cualidad que lo había hecho difícil de tratar al principio de su carrera e indispensable más adelante. Un subdirector lo había asignado al evento de fractura lunar y lo llamó a las 6 de la mañana diciendo, «Te necesito ahora mismo para el modelado del interior lunar y necesito que me digas qué está sucediendo físicamente dentro de ese objeto». No era especulación, era física. Kieran había dicho, «Te diré lo que dicen los modelos». No se había comprometido a nada más allá de eso.
Ejecutó el primer modelo a las 7 de la mañana. Tardó 4 horas y, al terminar, se quedó mirando el resultado durante un buen rato sin imprimirlo. Luego modificó 2 parámetros de entrada que creía que podrían ser la causa de lo que estaba viendo. Variables que producirían el resultado que buscaba si estuvieran dañadas y hubiera ejecutado el modelo de nuevo. La segunda ejecución finalizó a las 3 de la tarde y produjo el mismo resultado que la primera. La ejecutó una tercera vez con un colega llamado Drew sentado a su lado porque quería un testigo del proceso, alguien que pudiera confirmar después que no había cometido ningún error. Drew observó la tercera ejecución, al finalizar, miró el resultado y luego a Kieran, sin decir nada durante casi un minuto. Entonces Drew preguntó, ¿es correcto? Kieran respondió, sí. La masa interior de la luna se movía. Se movía de forma secuencial, sin colapsar, sin fracturarse, sin redistribuirse como lo hace la masa tras un impacto o un evento tectónico. Avanzando en una progresión ordenada, las estructuras internas a gran escala se desplazaban en secuencia, cada etapa precediendo a la siguiente de una manera que el software de modelado de Kieran seguía caracterizando, en su lenguaje de salida como acoplada, lo que significa que el movimiento de cada componente dependía y se coordinaba con los movimientos de los demás. La palabra que la mente de Kieran buscaba una y otra vez, la que anotaba repetidamente en sus apuntes, tachaba y volvía a escribir, era mecánico. El interior de la luna estaba haciendo algo que Kieran, quien había dedicado 15 años a modelar interiores planetarios, jamás había visto producir un proceso natural. Se movía como se mueve algo diseñado para ello. Llamó al subdirector y le dijo, necesito hablar con las personas que están haciendo el seguimiento de esto desde el punto de vista de la señal y la observación. Tengo resultados que necesito compartir con ellos. Y necesito escuchar lo que tienen antes de decidir cómo caracterizar mis hallazgos. El subdirector le dio el número de Ara Abbas. Ara lo llamó 40 minutos después y le pidió que se conectara a la conferencia telefónica de inmediato. Se unió a la 1 de la madrugada, hora de Pasadena. Los demás llevaban ya 2 horas hablando, y el cansancio en sus voces era real y profundo, pero también, de alguna manera, revitalizado, como cuando algo importante e innegable está sucediendo. Escuchó lo que Matteo había descubierto. Escuchó el relato de Sara sobre los registros históricos. Escuchó a Araceli describir la anomalía gravitatoria de Clementine y lo que ella creía que significaba. Luego compartió su pantalla y les explicó el modelo de distribución de masas con la meticulosidad y precisión, con la que siempre presentaba los resultados, desde los datos brutos hasta el procesamiento y la salida, mostrando su trabajo en cada paso y dándoles la oportunidad de encontrar el error que él había estado buscando y que no había encontrado. Nadie encontró ningún error. Cuando terminó, preguntó, ¿qué dice el modelo que sucede a continuación? Dijo, el desplazamiento interno está progresando por etapas. Estamos en lo que yo describiría como la fase intermedia. Los componentes, sean cuales sean, solo puedo verlos como concentraciones de masa en el modelo. No tengo forma de caracterizar su naturaleza física. Se mueven en una secuencia que sugiere un punto final fijo, una configuración final. Basándome en la velocidad de progresión durante las últimas 18 horas, puedo darle un cronograma aproximado. Ella dijo, ¿qué tan aproximado? Él dijo, en unas 6 horas. De cualquier manera, la estructura alcanzará su desplazamiento total en aproximadamente 4 días. Ella dijo, y cuando alcance el desplazamiento total, él había estado pensando en cómo decir esto desde que terminó la tercera prueba del modelo. Había escrito varias versiones en sus notas. Las había tachado todas y las había vuelto a escribir. Dijo, cuando el desplazamiento sea completo, la distribución de masa interna estará orientada hacia afuera, no hacia adentro, como cabría esperar si esto fuera simplemente una cavidad que se abre hacia afuera. La estructura, sea cual sea, apuntará hacia la Tierra. Quiero ser preciso. No digo que vaya a hacer nada. Digo que la geometría de la configuración final es tal que, sea cual sea su propósito, estará dirigida hacia nosotros. Había dicho, diseñada. No lo había dicho en serio. Esperó a que alguien cuestionara la palabra. Nadie lo hizo. Encontraron a Elas Navarro al 4.º día. Él los encontró.
De hecho, llamó al número público de la ESA a las 4:30 de la mañana, hora de Tucson. La persona que contestó reconoció su nombre en la base de datos biográfica de la NASA y transfirió la llamada directamente a la línea de atención de ELAS, que había dejado desatendido desde que se produjo la fractura. Tenía 61 años y su voz era la de un hombre que había aparentado serenidad durante tanto tiempo que esa serenidad se había vuelto genuina. Era una característica auténtica de su forma de ver el mundo, no una mera actuación. Alá la percibió de inmediato y la reconoció, pues ella misma poseía esa misma cualidad. Dos personas que habían aprendido a quedarse quietas. Dijo, mi nombre es Elas Navarro. Fui especialista de misión y piloto de pruebas en la NASA de 1988 a 2004. Necesito contarles algo sobre lo que está sucediendo en la Luna. Debería haberlo dicho a alguien hace mucho tiempo y no lo hice. Y he estado sentado en mi cocina durante las últimas 3 horas tratando de decidir si eso me convierte en un cobarde y he decidido que, sea lo que sea que me convierta, ya no lo seré. Ella dijo, cuéntame. Él le contó que en el otoño de 1993, 6 semanas antes del lanzamiento de la nave espacial Clementine en su misión pública para cartografiar la Luna, había formado parte de una tripulación de 2 personas en un sobrevuelo de reconocimiento clasificado sobre la superficie lunar. La misión no tenía designación pública. Tenía un número, pero ese número nunca había aparecido en ningún documento no clasificado. La tripulación estaba formada por él mismo y un hombre llamado Daniel, un compañero piloto de pruebas que había fallecido en un accidente de entrenamiento en octubre de 1994, 11 meses después de la misión. IAS nunca estuvo seguro de que el accidente hubiera sido un accidente. Pasó una década con dudas al respecto y finalmente decidió que tenía que aprender a vivir con esa incertidumbre y que no podía construir su vida en torno a ella. La misión los había llevado a una baja altitud lunar, concretamente a 20 kilómetros sobre la superficie, directamente sobre el corredor de Rema Ariadas. A 20 kilómetros de altitud, en una ventana de luz solar directa, con el fondo del valle visible abajo y las paredes de la luna elevándose a ambos lados, las miró hacia abajo y vio algo que, durante los siguientes 30 años, se había dicho a sí mismo que estaba cansado y que la luz hacía cosas extrañas. Y había una explicación que no había podido comprender, que no había podido borrar del todo. Las paredes eran lisas. No alisadas, sino lisas. La diferencia era la misma que Milstrand había sentido al observar la realidad a través de su telescopio, sin tener aún las palabras para describirla. Las paredes tenían la suavidad de una superficie artificial, no la de una roca erosionada por el tiempo. Y tenían juntas horizontales que recorrían toda la longitud de la pared visible, espaciadas uniformemente con una precisión que no tenía explicación geológica. El espaciado era regular, como solo lo es un espaciado intencional. No como estratos, no como ninguna capa natural que hubiera visto o estudiado, como juntas de construcción. Lo había mirado durante 6 segundos, tal vez 7. No estaba seguro. Recordaba la mano de Daniel en su hombro apartándolo de la ventana y la voz de Daniel diciendo en un tono que nunca antes ni después le había oído. La voz monótona de un hombre que impone una regla que no ha dictado y que no explicará. No documentes nada. No había documentado nada. Dijo que lo que nunca había podido superar era esto. Cuando Daniel me apartó de la ventana, lo miré a la cara y no parecía asustado. Parecía alguien a quien habían informado, alguien que ya lo sabía y ahora me observaba mientras yo lo descubría. He pensado en esa expresión suya durante 30 años. He pensado en ello más que en casi cualquier otra cosa en mi vida. Hizo una pausa. Dijo que murió en octubre del año siguiente. Dijeron que fue un accidente de entrenamiento. No me dieron acceso a la investigación. Cuando pedí que me incluyeran, me dijeron que el asunto estaba cerrado. Silencio en la línea. Mateo dijo muy bajo. En los encabezados de señal encontré las designaciones de misión por encima de Apolo 17, las misiones canceladas. El Apolo 19 tenía como objetivo la región real e higiénica justo al lado de donde estabas. Elliot dijo, lo sé.
Lo busqué esta mañana. Mateo dijo que algo dentro de la luna respondió a esas misiones, las que nunca se llevaron a cabo. Y ahora está respondiendo a señales en formatos que dejamos de usar hace 50 años. Y solo puedo interpretarlo como algo que ha estado esperando a que nos acerquemos. Esperando y escuchando el tiempo suficiente para que conozca nuestros antiguos protocolos y nuestros planes cancelados. El tiempo suficiente para que sepa lo que pretendíamos antes de que cambiáramos de opinión. Elas dijo: cuando regresé de esa misión, me interrogaron durante 4 días. 4 días de interrogatorio. Al final del interrogatorio, un hombre que nunca había visto antes y que nunca volví a ver me dijo que lo que había observado era consistente con una característica geológica conocida, que había una evaluación clasificada que respaldaba esta conclusión y que mi continua. La autorización de seguridad y mi carrera dependían de que aceptara esa evaluación. Lo dijo amablemente. Lo dijo con el tono de alguien que te dice algo para tu propio beneficio. Le creí en ese momento porque necesitaba creerle. He tenido más tiempo para pensarlo desde entonces. Dijo: Elas, quiero preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo, aunque la respuesta sea difícil. Él dijo: por eso llamé. Ella dijo: cuando viste esas paredes a 20 kilómetros de altitud, ¿cuál fue tu reacción inmediata? No el análisis, no la explicación. ¿Qué sentiste en el primer segundo? Él guardó silencio por un momento. Luego dijo: reconocimiento. Nadie habló. Él dijo: esa es la parte que nunca he podido explicar. No solo parecía artificial, sino que de alguna manera me resultaba familiar. Como cuando has visto imágenes de algo tantas veces que el primer encuentro se siente como un segundo. Y nunca he podido explicarlo, porque jamás había visto nada igual en mi vida. En la 4ª noche, el resplandor se intensificó desde el lado iluminado de la Tierra. No se veía nada. Solo la luna llena pasando por sus fases habituales. Pero desde la noche, en la oscuridad de los jardines, en las laderas y desde las cubiertas de los barcos en alta mar, la grieta era ahora visible sin ayuda óptica. Una línea de luz blanca y fría que cruzaba la superficie lunar. Constante, sin pulsaciones ni parpadeos. Tenía la cualidad de algo iluminado por una fuente interna muy grande y constante. No era fuego ni explosión, sino algo más parecido a la luz de una habitación vista desde la calle. Constante y acogedora. Emil Strand había estado despierto la mayor parte de los 4 días. Casi no había hecho tareas escolares. Su madre dejó de preguntarle al respecto al ver su expresión, y su profesor le envió un mensaje que no contestó. Se sentaba junto a la ventana con su telescopio y observaba la luna durante horas, no tanto buscando nuevos detalles, sino simplemente disfrutando del momento presente. Había sido el primero en verla. Sentía una responsabilidad que no podía expresar con palabras, la necesidad de presenciarlo adecuadamente. Cada pocas horas, anotaba en su cuaderno observaciones, momentos y sus propios pensamientos, que no eran los de un científico, sino los de un adolescente que había pasado 3 años aprendiendo a observar con atención y había descubierto que esa atención a veces te lleva a lugares inesperados. En la 4ª noche escribió: no siento que sea algo que nos esté pasando a nosotros. Siento que es algo que está pasando para nosotros. No sé por qué lo siento así. Tal vez me equivoque. Pero cuando lo veo, siento menos que estoy viendo un desastre y más que estoy viendo algo que ha estado gestándose durante mucho tiempo, y que finalmente está llegando. Dejó el lápiz y repasó lo que había escrito, sin tacharlo. Mateo llevaba 4 días monitorizando la señal sin descanso, durmiendo a ratos de 2 horas en la camilla de la sala de monitorización y comiendo lo que le enviaban en la cafetería del centro. Había clasificado cada cambio en la señal y había creado un modelo de su evolución a lo largo del tiempo, un registro de su progreso. Había llegado a comprender su ritmo como se comprende el ritmo de una pieza musical tras escucharla repetidamente, no intelectualmente, sino corporalmente. De la forma en que la respiración se acompasaba sin que uno lo eligiera. Esto no le gustaba. Era consciente de que era peligroso. Que este tipo de familiaridad con una señal podía introducir un sesgo de confirmación en el análisis.
Que podías empezar a oír patrones que no existían porque llevabas escuchando el tiempo suficiente como para que el silencio entre ellos adquiriera significado. Se advertía a sí mismo de esto con frecuencia, pero el ritmo persistía. La cuarta noche, a las 10:23, el ritmo se detuvo. Todos los receptores del centro se silenciaron simultáneamente. Cada banda, cada frecuencia, cada canal. Silencio absoluto. Un silencio que no es la ausencia de señal, sino la presencia de un evento de otra índole. Una sesión tan absoluta que constituía en sí misma una forma de dato. Mateo observaba las pantallas de línea plana con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos y contaba. 40 segundos, 41, 42. A los 43 segundos, la señal regresó, pero no era la misma. El protocolo de la era Apolo había desaparecido. Lo que la reemplazó era algo que operaba en un rango de frecuencia para el que el equipo de Mateo no había sido diseñado. Un rango que ningún transmisor humano había ocupado jamás. Y su conjunto de antenas solo la captaba porque la señal era lo suficientemente fuerte como para propagarse a través de bandas adyacentes. La estructura de la transmisión era completamente desconocida para él. Era claramente estructurada, claramente intencional, claramente una transmisión, no ruido aleatorio. Pero no era humana. No había sido diseñada para receptores humanos. Al escucharla a través de su equipo de monitoreo, Mateo tuvo la sensación de que alguien leía una carta escrita en un idioma que no hablaba, comprendiendo la intención por la forma de las letras sin entender el contenido. Lo grabó, lo analizó, lo contempló durante 18 horas y luego volvió a cambiar. Al sexto día, Kiran envió el modelo final al grupo a las 7 de la mañana sin ningún mensaje adjunto. Los números hablaban por sí solos. El desplazamiento de masa interna estaba entrando en su fase terminal. La configuración final estaba a horas, no a días. Envió un segundo mensaje solo a Araceli. Llevaba 20 horas despierto, y sus habituales y escasas explicaciones se habían reducido aún más, al mínimo indispensable para transmitir lo que mostraba el modelo. Escribió, geometría de la configuración final confirmada. El eje orientado no es aproximado. Es preciso hasta un grado que no tiene análogo en ningún fenómeno natural que haya modelado jamás. Sea lo que sea que haga esta estructura, lo hace con un objetivo específico. El objetivo es la Tierra. Quiero tener cuidado con lo que voy a decir a continuación porque sé cómo suena. Pero la precisión de la puntería no es propia de una transmisión general. Es propia de una transmisión dirigida, algo que se espera estar en la posición correcta para enviar algo muy específico a un lugar muy específico. Lo leyó 2 veces y no respondió de inmediato. Miró la luna a través de la ventana, ahora más baja, a punto de ponerse. La línea de luz que recorría su superficie, la más brillante, había estado en 6 días. Llevaba 6 días observando esa luz, y la había visto cambiar tan gradualmente cada día que ningún cambio individual resultaba dramático. Pero la acumulación de cambios fue profunda. Aquello que brillaba en esa grieta no tenía la misma intensidad ni presencia que lo que había brillado 6 días atrás. Ahora era más grande, más auténtico. Pensó en lo que Kiran había escrito. Pensó en una estructura que había estado esperando el momento oportuno para ocupar su lugar. Pensó en la posición que implicaba movimiento y el movimiento que implicaba tiempo, y en el tipo de tiempo que se requeriría para que algo en la Luna hubiera esperado suficientes ciclos de observación, desde las posibles referencias del siglo XV en los registros de Sara, pasando por Luna en 1682, Herschel en 1787, todo lo que el compañero de tripulación de Hellas, Daniel, había sabido y se le había ordenado no revelar, hasta el momento presente. Tomó el teléfono. Mateo lo escuchó a las 2:17 de la tarde, hora de Pasadena. Sabía que iba a ocurrir antes de que llegara, porque la señal se había estado acumulando durante horas. No en amplitud. La amplitud apenas había cambiado, sino en una cualidad más difícil de medir, una cualidad para la que sus instrumentos no tenían un parámetro, y de la que solo era consciente como uno se da cuenta de un sonido que ha estado escuchando durante tanto tiempo, que su cerebro lo ha categorizado como ruido de fondo. Y entonces, de repente, cambia lo suficiente como para que el cerebro lo note.
La señal había estado haciendo algo durante todo el día que él no podía identificar. Y entonces, a las 217, cambió todas las frecuencias simultáneamente. No solo su conjunto de antenas, sino todo. Lo confirmó más tarde comparándolo con los registros de monitoreo independientes de otras 4 instalaciones. Todas las bandas de frecuencia transmitían simultáneamente la misma señal. No era el formato extraño de la noche anterior. Esto era diferente. Estaba estructurado de la forma precisa en que se estructura la comunicación cuando se pretende comprenderla, no solo detectarla. Su arquitectura, incluso para Matteo, sin que aún se transmitiera el contenido, tenía la inconfundible cualidad de algo dirigido. Procesó el audio con su software de traducción automática, aunque ya lo había comprendido antes de que el programa lo confirmara. Del mismo modo que se entiende el tono de voz de alguien antes de procesar sus palabras, el software arrojó sus resultados en 4 segundos. Varios idiomas simultáneamente. Todos decían lo mismo, las mismas 3 palabras en cada lengua, superpuestas con tal precisión que se convertían en un único sonido que, de alguna manera, los representaba a todos a la vez. Se quedó mirando la salida en su pantalla por un momento. Luego llamó a Delara. Ella contestó de inmediato. Él dijo, la señal cambió de nuevo. Está transmitiendo simultáneamente en todas las frecuencias en varios idiomas. Necesito leerte la salida del software que está pasando. Ella dijo, léela. Él dijo, las palabras son. Estamos listos. La fila estaba en silencio. Podía oír su respiración constante y lenta. Ella dijo, Matteo, dilo otra vez. Él dijo, estamos listos. Ella dijo, nosotros. Él dijo, nosotros. Primera persona del plural. Estamos listos. Otro silencio. La oyó moverse. Oyó lo que creyó que era el sonido de ella poniéndose de pie. Los pequeños sonidos de alguien cambiando su relación con el espacio que hay en él. Dijo, he estado pensando en esto desde que la señal cambió por primera vez, en por qué diría nosotros en lugar de yo. Y creo que la respuesta es que no se trata de una sola entidad comunicándose. Creo que la Wii se refiere a algo que ha estado esperando colectivamente. Algo que ha estado en esa estructura durante el tiempo suficiente como para que el concepto de identidad singular no sea como se entiende a sí mismo, y quiero decir esto con cuidado, que ese nosotros puede referirse a nosotros, a quien quiera que estuviera dentro de la luna y a quien quiera que eventualmente fuera a estar allí. Estaba de pie sobre la tierra cuando llegó ese momento para ambos lados de esta conversación. Hizo una pausa. Dijo, no creo que este mensaje sea de ellos para nosotros. Creo que es de todos nosotros para los demás. Creo que lo que sea que haya ahí dentro ha estado esperando el momento en que hubiéramos madurado lo suficiente como para comprender que ya éramos parte de algo de lo que no nos habían dicho nada. Y creo que la Wii es el anuncio de que ese momento ha llegado. Que somos colectivamente lo que está en la luna y la especie que lo observa desde la superficie, listos para lo que venga después. Él guardó silencio el tiempo suficiente para que Matteo comenzara a contar los segundos. En el segundo 15, dijo, Sara encontró observaciones que se remontan a más atrás de lo que pensábamos. Anoche encontró unos registros de un monasterio en Islandia. Un relato de 1389 sobre una luz en la luna observada durante 9 noches por un monje, quien escribió que no le produjo miedo, sino una sensación que solo podía describir como expectación. Escribió que la luna siempre le había parecido que observaba la Tierra. Añadió que en la 9ª noche dejó de observarla y que, aunque no sabía explicar por qué, lo sintió con claridad. Escribió que por la mañana la sensación había desaparecido y la luna lucía como siempre. Escribió que esperaba que volviera. Lo había descrito como hermoso. Ella se detuvo. Dijo, la gente ha estado observando cómo esta cosa se abre y se cierra en ciclos durante al menos 600 años. Probablemente mucho más. Nunca ha causado daño. Ha causado asombro. Ha causado esa sensación específica que Lund describió como poseedora de una cualidad interna que el navegante describió como hermosa, que Emil Strand describió como luz que atraviesa el hielo.
Se ha estado abriendo, mirando y cerrando una y otra vez durante más tiempo del que tenemos registros. Y cada vez que se abre, miramos hacia atrás. Mateo dijo, y ahora no se cierra. Ella dijo, no. Él dijo, ¿por qué ahora? Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo, el modelo de Kieran muestra que la configuración final es una transmisión dirigida con precisión, no una transmisión general. Nosotros somos el objetivo. 60 años de aperturas, cierres y observaciones. Y durante todo ese tiempo, hemos estado haciendo lo que hacemos. Hemos estado desarrollando. Enviamos misiones. Casi enviamos más. Construimos instrumentos lo suficientemente sensibles como para detectar la señal en el interior. Subimos allí, observamos las paredes, volvimos a casa y mentimos al respecto durante 30 años. Y todo ha sido observado. Todo ha sido registrado por algo que nos ha prestado la misma atención cuidadosa que un hilo de comida presta a la luna. Y ahora, en su evaluación, sea cual sea el umbral, lo hemos cruzado. Hizo una pausa. Dijo, estamos listos. Eso no es una petición. No es un saludo. Es una conclusión, una evaluación. Nos ha estado observando el tiempo suficiente para saberlo. La luna alcanzó su desplazamiento máximo a las 11:53 de esa noche. El modelo de Kieran había estado a menos de 2 horas de ella. Había estado observando las etapas finales del movimiento de masas durante la mayor parte del día. Los últimos componentes internos se asentaban en sus posiciones finales en una progresión tan suave y ordenada, que tenía una cualidad casi como inhalar, como una respiración contenida que se libera lentamente. Durante la llamada, había estado narrando el proceso con los demás con su voz monótona y precisa, indicando cada etapa a medida que el modelo la registraba. Y cuando se registró el desplazamiento final, dijo, eso es todo. Y luego guardó silencio durante un rato. La fractura no se ensanchó drásticamente en el momento de su apertura total. No produjo destellos, sonidos ni cambios visibles a simple vista desde la superficie terrestre. Lo que hizo fue más sencillo y, en cierto modo, más profundo que todo eso. La luz cambió. El frío resplandor blanco azulado que había permanecido constante y silencioso durante 6 días se transformó en algo más. Algo que las cámaras de la red de la ESA captaron y que ella observó en su monitor en la madrugada, con las manos entrelazadas en el regazo y el rostro impasible. La luz se volvió cálida. No cálida como el fuego. No naranja, amarilla ni roja. Cálida como algo que está vivo. Cuando ha estado frío durante mucho tiempo y finalmente ha recuperado una temperatura parecida a la que le corresponde, lo observó desde la ventana de su cocina en Tucson. Había estado despierto casi toda la semana, igual que había estado despierto casi todas las noches durante 30 años. Pero ahora era diferente. El peso que había estado cargando era diferente, no había desaparecido. No creía que fuera a desaparecer, pero había cambiado de naturaleza. Así es como cambia el duelo cuando finalmente pronuncias en voz alta el nombre de aquello por lo que has estado de luto. Observó la luna y pensó en Daniel, quien había visto los muros y sabía lo que eran. Y había pasado 11 meses cargando con ese conocimiento antes de que el mundo lo arrebatara. Se preguntó si Daniel lo habría encontrado hermoso. Pensó que probablemente sí. Pensó que probablemente eso era parte de lo que había sido tan difícil de sobrellevar. En su cuaderno de composición en Noruega, Emil Strand escribió una última anotación. La escribió a medianoche, sentado junto a la ventana con la luna sobre el fiordo. El cálido resplandor de la abertura visible desde donde estaba sentado. Algo imposible que había estado ocurriendo durante 6 días y que había presenciado desde el principio. Escribió, lo pensé todo el día. El mensaje es, estamos listos. Seguí pensando en quién es la UI. Y creo que tal vez la UI es más grande que lo que sea que haya en la luna. Creo que la UI es todo aquel que alguna vez miró al cielo. Todo aquel que apuntó un telescopio hacia ella y dibujó lo que vio. El monje islandés que creía que la luna lo observaba. Anders Lund, quien la observó durante 6 noches en 1682. El navegante que la llamó hermosa. Los astronautas del Apolo que fotografiaron paredes que les habían dicho que no documentaran.
Creo que la Wii somos todos nosotros. Creo que mirar siempre ha sido participar. Creo que cada vez que alguien miró hacia arriba y sintió esa sensación. El que yo también siento. El que no tiene nombre, estaban respondiendo. Y ahora somos suficientes. Ahora ha habido suficientes respuestas. Dejó el lápiz. Miró la luna durante un buen rato, luego porque tenía 16 años. Y porque 3 años de observación atenta le habían enseñado que la respuesta correcta a algo que no se entiende de él, todo es seguir observando, acercó el ojo al telescopio y miró. Y desde dentro de la abertura, muy lentamente, algo le devolvió la mirada. No algo amenazante, no algo que quisiera algo de él que no le hubiera dado ya. Lo que vio en la cálida luz que entraba por la grieta en lo más antiguo del cielo sobre su pueblo era algo que había estado esperando mucho tiempo, este preciso momento, esta precisa configuración de las cosas, la versión de la humanidad que miraría hacia arriba a la hora adecuada un miércoles de octubre y sentiría antes que nada no miedo, sino asombro. Lo observó durante un largo rato. Tiempo. Él era, hasta donde se podía determinar, el primero. No sería el último. La luna seguía abriéndose, y el mundo seguía girando bajo ella. Y en algún lugar del espacio entre la mirada y la mirada, algo que había esperado más de lo que cualquier idioma podría nombrar, finalmente llegó en el momento para el que había sido creado. Llevábamos más tiempo preparados del que creíamos. Solo necesitábamos algo lo suficientemente paciente como para esperar a que nos diéramos cuenta.